Buenos días. Este es el video presentación del mapa conceptual sobre tecnologías reproductivas en grado vacuno para la clase de biología del curso técnico profesional en ganadería sostenible. La primera tecnología que seguramente pienso que debe considerarse como tecnología en su momento fue la selección de toros específicos para la monta natural. Esto debió funcionar seguramente durante miles de años. Es lo que llamaría yo una tecnología tradicional. Ya a principios del siglo XX se inició con una inseminación artificial a celo espontáneo, que era una inseminación en fresco, puesto que la tecnología de congelamiento de semen es bastante posterior, hacia mediados del siglo, pues debo suponer que la primera forma de inseminación era la obtención en vivo del toro al lado de la vaca, pues la obtención del semen y su introducción en la vaca en celo espontáneo, celo natural, eh, a través de algún sistema que no sé decir ahorita cuál sea, pero podemos imaginarnos alguna cosa. Hacia 1949 se desarrolló la criopreservación espermática, que fue pues un gran logro porque permitió, además de obtener el semen seguramente de una manera más técnica, identificar la temperatura idónea de conservación, permitió también identificar los diluyentes adecuados para que ese semen viajara más cómodamente hacia los ovocitos dentro del órgano reproductor del animal, y desarrollar métodos de congelación pues efectivos, porque pues tenían a su lado tenían que enfrentar el reto de primero que todo conservar la fertilidad de los espermatozoides, sino para que hacíamos todo eso, identificar la velocidad idónea de congelamiento y de descongelamiento, y algo crítico era la identificación de los celos oportunamente. Una vez retirado el toro de la ecuación, que era el que se encargaba de identificar los celos y satisfacerlos, pues quedaba el problema de cómo identificamos de ahora en adelante los celos, dado que hay vacas que son muy tranquilas en el celo, no muestran, se llama estro silente, no muestran el celo fácilmente o no lo muestran para nada. El toro antes hacía ese trabajo porque pues él por olfato sí identificaba rápidamente el celo, pero ya sin toro en el hato pues se ponía complicada la cosa. Ya la criopreservación espermática pues tuvo grandes ventajas para la inseminación artificial porque pues permitía la conservación del semen y la producción de una gran cantidad de pajillas a partir de cada eyaculación. Según inteligencia artificial, un toro puede permitir entre 900 y 5000 pajillas dependiendo pues del estado de salud, la abundancia, la calidad del semen, bueno, otras variables que no conozco. Eso por eyaculación. No sé cuántas eyaculaciones pueda obtenerse al día en un toro, pero imagino que por lo menos una. Pero si pensamos en, digamos, 10 años de vida útil del toro, pues estamos hablando de centenares de miles de pajillas. Lo que redundó pues en ofrecerlas a un servicio a un costo muchísimo menor. Son pajillas que se conservan fácilmente en nitrógeno líquido y pueden viajar. Pues, perdón que lo diga, son cositas muy chiquiticas. Son una pajita y un pitillo. De hecho tengo una por acá, aquí, es así de pequeña como esta. Lo muestro por si acaso la profesora no ha tenido oportunidad de conocerlos. Y ocupan, según la inteligencia artificial, más o menos 0.3 mililitros de semen, o sea que de una eyaculación de un toro pues pueden salir cientos y cientos de pajillas. Viajan fácilmente, se pueden dar a un precio más cómodo y tiene altas tasas de fecundación. El artículo habla de tasas muy bajas. En mi experiencia personal son tasas que llegan casi que al 100% si no hay defectos en la vaca, ¿no es cierto? O mal manejo de parte del inseminador. Tengo tasas muy altas, yo digo que más del 90% en fecundación. Y facilita algo muy importante, es que los mejores toros del mundo puede uno comprarlos pues en cualquier pueblo donde esté. No son precios exorbitantes, son precios altos. Si uno quiere todos muy buenos, llegan a cerca de los 500,000 pesos. Pero yo que compro pajillas de muy buena calidad, compro pajillas de 150,000 pesos y no puedo pagarlo. Y puede uno adquirir pajillas de 15,000 pesos. Incluso, yo no sé si todos los municipios, ofrece un servicio gratuito. No, perdón, no es gratuito. Uno paga la pajilla de inseminación a un precio muy bajo. Creo que la última vez pagué 40,000 o algo así, o 30,000, creo, que dejé de usar porque quería usar mejores pajillas y porque queda uno sujeto a que el municipio sí le mande el inseminador y a veces no aparecía, entonces se perdían los celos, etc. Entonces yo decidí resolver eso de manera privada, que sigue siendo
muy económico. Entre pajilla e inseminador son como 210.000 pesos, no es una cosa exagerada. Pero tiene grandes ventajas como las que están enumeradas acá. Poco tiempo después, no sé decir cuándo, empezó la inseminación artificial a término fijo, que utiliza unos protocolos a base de hormonas para estimular en el animal, en la vaca, o debe utilizarse seguramente en otros animales, estimular el ciclo estral y es tan preciso que se logra con hora exacta saber la hora en la que se debe inseminar el animal unos días después. Tiene muchas ventajas porque primero las vacas que no presentan el celo fácilmente o que se escaparon del celo o se perdió el celo por alguna razón porque no llegó el inseminador de la alcaldía. Entonces puede uno inseminarlas, sincronizarlas consiguiendo este proceso, este protocolo que es sencillo, que no necesita un veterinario especialista, lo puede hacer, a mí me lo hacía la esposa del trabajador, una mujer muy sencilla, lo puede hacer cualquier persona, no lo hacía yo simplemente porque no permanecía yo en la finca, vivía en Bogotá en esa época, entonces, bueno, prefería que lo hiciera ella, etc. Y es una cosa muy sencilla, son 3 o 4 pasos muy claros, que si se siguen con rigor y con cuidado, pues no tienen problema. Y tiene la ventaja en otros casos, por ejemplo en Nueva Zelanda, ellos hacen que las vacas den cría en un momento preciso de inicio de la primavera, de manera tal que toda la lactancia y la cría de la cría se desarrolla entre primavera, verano y otoño, y cierran toda la producción en invierno y meten a sus vacas en un establo, les dejan alimento y ya el cuidado es mucho más sencillo. Entonces, digamos, da unas sinergias y unas economías de escala interesantes. Y para el caso de la reproducción por transferencia de embriones, que es el otro sistema que voy a mencionar, pues es fundamental, porque para transferir el embrión la vaca tiene que estar en celo. Entonces el tercer sistema, la tercera tecnología, perdón, que comenta esta lectura y que existe es la transferencia de embriones. Empezó más o menos en los años 80, y hay de dos tipos. Una que es con fecundación en vivo, que fue la primera que se hizo en los años 70, que consistía básicamente en lograr una superovulación de una vaca. Y cuando esta superovulaba, o sea, tenía muchos óvulos ahí en sus trompas, se inseminaba y todos esos óvulos resultaban fecundados y esos óvulos se absorbían, se aspiraban y se transferían a las vacas receptoras previamente sincronizadas a través de esta sincronización o este celo a término fijo. No lo vamos a llamar inseminación a término fijo, sino celo a término fijo. In vitro, en vivo. Y otro sistema in vitro que es muy parecido, solo que después de esa superovulación de la donadora, esos óvulos son extraídos, son aspirados y son llevados a un laboratorio y en vitro son inseminados pues por una pajilla de algún toro divinamente seleccionado y son entonces producidos así los embriones que una vez ya han sido viables esos embriones, no son 100% viables, una vez son viables son congelados para posteriormente, en algún momento, una semana, un año, 50 años después, ser implantados en la vaca receptora. Otra vez la vaca receptora tiene que pasar por un sistema de celo a término fijo, o sea, por este sistema de protocolos. La ventaja es la rapidez, para obtener las crías genéticas de una calidad óptima. Por ejemplo, si yo quiero tener un ganado puro, 100% puro de una vaca corriente, debo esperar 4 generaciones, esos son 12 años, cada generación son más o menos 3 años entre que la vaca se fertilice, se fecunde, pues nazca la ternera, esa ternera entre en edad reproductiva a los 15, 20 meses, dependiendo de la raza, se fertilice y nazca la otra ternera, etcétera, pues en promedio son 3 años y un poquito más. Quiere decir que para lograr un animal del 96% de pureza necesitamos 12 años. Por este método lo hacemos en 9 meses. A una vaca se le implanta un embrión que tiene una vaca óptima con toro óptimo y a los 9 meses tenemos un animal óptimo, ¿verdad? Claro, es mucho más costoso el proceso, pero si pensamos que la otra opción son 12 años, pues resulta que el proceso es muy barato, porque 12 años de gastos para sacar un animal más el tiempo, pues vale mucho más dinero.
Las desventajas son su precio, es un poco costoso, no está al alcance de cualquiera. Su desventaja mayor es que el requisito es aplicarlo a un número importante de vacas a la vez. No puede uno decirle al veterinario, eso sí tiene que ser un trabajo de veterinario especializado porque es un trabajo con, con aparatos que detectan, digamos, que introducen el animal, porque no tengo el nombre de esos aparatos, que permiten identificar cómo están los folículos, etcétera, etcétera. Pero él no va a venir por una vaca, él viene por 20, 30 vacas, pues digamos, para hacer eficiente el proceso. Además hay que sincronizar previamente todas las vacas a las que se les va a implantar este ovario, entonces pues es un proceso costoso, hay que alistar 20, 30, 40 millones de pesos para esto. Y la otra desventaja es que las tasas de fecundidad son bajas. Los mejores datos que he oído están entre el 40 y el 50% de fecundidad, pero también advierten que pueden ser menores, pueden ser el 30, el 20, pueden ser muy bajas, a pesar de que las vacas receptoras sean óptimas, ¿no? Esa es una tecnología, pues de aquí dice que está desde los años 80, pero yo siento que en Colombia se usa hace relativamente poco. Personalmente yo la conozco ahora 20 años, más o menos, ¿sí? La oigo hablar hace unos 20 años, pero no ha logrado ser mucho más eficiente en sus resultados. Entonces está solamente al alcance de ganaderías pues, de tamaño, que tengan no solo ese dinero, sino que tengan ese número de vacas. Pero como tecnología me parece excelente porque, repito, acelera los procesos de una manera vertiginosa. O sea, pasar de 12 años a un año pues es un cambio importantísimo. La tercera tecnología mucho más delicada y compleja y cuestionable es la clonación. En 1998 se hizo la primera clonación de una oveja, la famosa Dolly. Básicamente consiste en tomar una célula reproductiva, un ovocito del animal a clonar, sacarle el óvulo, coger del animal donador, que podrá ser, no, perdón, de ella misma, de ese animal mismo, que vamos a clonar el mismo animal, tomar de una célula somática su núcleo donde está el ADN, ponerlo en el ovocito e implantar este resultado, perdón, con ese ya ovocito fecundado, con ese embrión, hacerlo crecer hasta el estado de blastocito y cuando está en el estado de blastocito, implantarlo en la vaca, pues en este caso vaca o en la oveja receptora, quien continuará pues con la gestación normal hasta el momento del parto. Según vi en un video, ese parto tiene que ser por cesárea, no sé por qué, la vaca, el animal, la hembra no puede parirlo naturalmente, tiene que hacerse por cesárea. La ventaja es que se obtiene un animal casi 100% idéntico a su madre, casi 100%, hay algunas cosas que cambian, no entendí muy bien de qué orden en el video que consulté, pero pues se obtiene un animal 100% idéntico a su madre. Debe ser un proceso muy complejo, en Estados Unidos es comercialmente permitido, en Europa no es comercialmente permitido, solo para propósitos de investigación, y algo que se investiga así en la red un poco por encimita, creo que están produciendo, o sea, una empresa vende al año 100 animales, o sea, que no es una cosa masiva y debe ser pues muy costosa. Entonces no es un proceso que valga mucho, ¿no es cierto? Hay pues muchos cuestionamientos éticos alrededor de esto porque se considera pues que se está alterando un proceso natural que tiene otras variables, eh, y porque se está investigando también en algo que a la sombra de estar investigando estos mamíferos, ovejas, vacas, pues esa es una tecnología que podría aplicarse en seres humanos. Y eso pues ya nos pone los pelos de punta porque si alguien puede sacar a otra persona igual a mí, pues no sé, eso tiene sus vueltas. Bueno, estas son las tecnologías básicas de reproducción como tal. Pero al lado de estas tecnologías han surgido otros avances muy importantes, me parece a mí, que menciona el artículo. Uno es el semen sexado. Eso me parece una maravilla porque pues permite identificar con un 90% de probabilidades, permite definir, perdón, no identificar, definir de qué sexo va a ser la cría que resulte. Los que producimos leche queremos hembras, los que producen carne seguramente quieren machos. El artículo menciona brevemente cómo se sexa el semen, que para mí era un misterio, pero es interesante. Hay una idea de que los espermatozoides X y los Y tienen conductas distintas. El X tiene una mayor fluorescencia, o sea, es tintado, es coloreado con alguna sustancia fluorescente, y él es más fluorescente, o sea, más visible que el Y.
2, el espermatozoide X tiene un tamaño mayor que el espermatozoide Y. Y 3, que creo que es la parte más útil, el espermatozoide X tiene una polaridad negativa, el Y una polaridad positiva. Entonces, según lo muestran allí, pasar los espermatozoides por un par de placas polarizadas, pues hace que los X cojan para el polo positivo, los Y para el negativo, y así se seleccionan más fácilmente. Hay un margen de error del 90% en la selección del espermatozoide, porque parece que hay unos espermatozoides neutros que no logran así como comportarse como los otros 90. Pero lo más grave es que los índices de preñez en esos espermatozoides, alguna vez que pregunté hace unos 2 o 3 años, son más o menos del 60%. Entonces, una vez inseminada la vaca con los espermatozoides, hay un 40% de probabilidad de que no quede preñada. Entonces, el costo se nos complica y el tiempo se nos complica un poco. Perdonen el perro. La otra tecnología muy interesante es la selección genómica, y es que por medio de ingeniería genética es posible tomar muestras del animal que nace y establecer si tiene la calidad genética, el mérito genético que deseamos, porque pues por aquello de la recombinación que se da de los ADN en el momento de la fecundación, el animal puede no salir necesariamente con las características que deseamos que tenga, o puede salir con algún problema. Una revisión de su genoma o de su genética permite identificar muy temprano a nivel del ternerito o la ternerita si tiene esa calidad y si sirve entonces como por ejemplo macho reproductor o bueno, macho inseminador, o como hembra de vientre, o si mejor se sacrifica o se le da otro destino porque no logra la calidad genética. Eso también es una gran cosa, porque no necesariamente por el hecho de ser de una madre óptima y de un padre óptimo, pues no necesariamente todas las trazas de sus padres van a ser heredados por el hijo. Entonces esta selección genómica pues permite, digamos, asegurarse de que toda esa inversión realmente valga la pena seguirla haciendo. Bien, esa era pues básicamente la idea. Las fuentes de esto pues fueron el artículo Tecnologías reproductivas en ganado vacuno de la señora Marta Colomer Sacristán, y unos 2 videitos de clonación bovina y selección genómica, pues que yo quería enterarme un poco de cómo se hacía. Y para las estadísticas que cito en la conclusión del artículo impreso, el PDF que le estaré mandando, pues acudí al Censo Pecuario Nacional, en este caso del 2009, que está producido y publicado por el ICA. Y eso sería todo. Espero que el sonido esté correcto, porque haciendo las pruebas me di cuenta que no hay mucho sonido. No sé por qué no agarra esto suficiente volumen. Estuve aquí cacharreando el programa por todas partes y no logré ver cómo mejorar eso. Estoy hablando lo más duro que puedo sin gritar y el lugar es silencioso, entonces espero que se me haya podido escuchar. Muchas gracias, feliz día.